canción que está apoyada en el futuro y en el futuro es que quiero apoyar los próximos minutos del programa. Les quiero presentar también a Rodrigo Salemi. El doctor Rodrigo Salemi es argentino, es un médico de primer nivel en la República Argentina y que frente a la propuesta que le han hecho de probar en sí mismo la vacuna de Pfizer, dijo, sí, yo acepto el desafío de ponerme como voluntario para tratar de estar en la primera línea de batalla contra el COVID. Y ustedes saben, esta semana la vacuna de Pfizer ha sido una de las que se ha mencionado mucho porque han dado muestras y han hecho anuncios sobre un altísimo % de efectividad. Se habla entre el 90 y el 92% de efectividad en esta vacuna. Bueno, entonces dijimos, vamos a hablar con el doctor Salemi para que nos cuente primero cómo está y bueno, nos cuente algunos detalles de cómo funciona este tratamiento que está llevando adelante. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes en Argentina, buenos días en Miami sí, todavía. Ustedes ya están en el mediodía, ¿no? La 1:10 de la tarde tienen por allá. Sí. Rodrigo, ¿cómo fue? ¿Cómo va? Primero, ¿cómo está? ¿En qué trámite, en qué paso del tratamiento está? ¿En qué fase, en qué etapa de este experimento? Y aparte, ¿cómo se siente? Mira, nosotros estamos, yo ya tuve la primera extracción de sangre de lo que es todo este estudio de fase 3. Tengan en cuenta que este estudio de fase 3 demora 2 años y 21 días. Es un estudio de fase 3 largo, creo que es de los más largos que se han presentado. Por el tema de que Pfizer y BioNTech lo que está intentando hacer es darle, sobre todo, calidad a esta vacuna y seguridad. Es fundamental el tema de la seguridad, porque es una formulación muy nueva. No hay ninguna vacuna que se haya desarrollado en este tipo en el mundo en la historia de la medicina. Entonces, como es una vacuna muy nueva, intentaron hacer un protocolo de estudio largo para probar la seguridad fundamentalmente. Yo al día de la fecha, el día 29 de septiembre, ya tuve la primera extracción de sangre, después las 2 primeras dosis. En la primera dosis no tuve prácticamente síntomas, en la segunda dosis, que fue el día 26 de agosto, sí tuve síntomas, tuve un poco de reacciones adversas, tuve fiebre, tuve calofríos, dolor local, tuve un poco de dolor de cabeza, pero duraron 24 o 48 horas y luego se dieron. Y después en la actualidad me encuentro en perfecto estado de salud. De hecho, mis análisis clínicos son excelentes, así que no hay ningún problema en ese sentido. ¿Le sorprendió cuando Pfizer hizo estos anuncios? ¿Los esperaba? No, yo no lo esperaba porque no estoy dentro del estudio, no soy parte de los investigadores que forman parte de este estudio, entonces la verdad que no tenía mucho más acceso a la información, me sorprendió gratamente, pero hay que tomarlo obviamente con mucha cautela, son exámenes preliminares. ¿Qué quiere decir? Falta un largo camino con recorrer, pero con estos anticipos, la verdad que tenemos unos buenos augurios y creo que todo el fruto de todo el trabajo que están haciendo los investigadores y la exposición fundamental de todos los voluntarios, no solamente mía, del estado de salud. Nosotros expusimos lo más importante que tenemos, que es el estado de salud ante esta realidad. Creo que está dando sus frutos y eso, bueno, la verdad que nos hace poner, no sé si felices sería la palabra, sino con un poco más de, tomándolo con cautela, pero un poco más expectantes a nivel positivo. Esperanzados, claro. Sí, totalmente. Rodrigo, a ver si me aclaras un poco, porque vos dijiste recién que el plan de estudio es de 2 años y unos meses. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a un resultado para dentro de 2 meses, por ejemplo? No entendí esa parte. Porque lo primero que se van a hacer una presentación de emergencia, una aprobación de emergencia, que es lo que va a pedir Pfizer. Cuando vos no tenés una realidad como la que estamos teniendo, una realidad que no es epidémica, donde vos tenés tiempo en desarrollar una vacuna, porque no te están cobrando tantas vidas, tampoco estás cursando una pandemia, los desarrollos pueden esperar, pueden ser más lentos. En este caso lo que se va a pedir es una aprobación de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que con resultados preliminares se van a empezar lo que se llama la fase 4 de la vacunación. La fase 4 de la vacunación no es que se va a salir a vacunar a todo el mundo, sino lo que se va a hacer es a personal esencial y a personal en riesgo, personal sanitario de seguridad, personas mayores de 65 años y con comorbilidades, se le va a inocular la vacuna, pero con controles, no que se deja librado al azar. Siguen con controles periódicos del estado de salud de estas personas. Entonces, no es como la vacuna de la gripe que ya está probada, está testeada, te la das y ya está, y te vas a tu casa y nunca más haces un control. No, la fase 4 se inocula la vacuna, sea la vacuna que fuera, obviamente,
y se siguen los controles del estado de salud durante por lo menos un año. Pero ahora, por ejemplo, ahora voy enseguida, Norberto, pero ahora me genera una nueva duda y me sumo a la lista de Daniel de las preguntas. ¿Por qué, si todavía le falta una gran cantidad de tiempo por analizarse la vacuna, entre el primer grupo que conforma la fase 4 están los mayores de 65 años, que es la gente que en realidad habría que cuidar más? Lo veo como una... No comprendo eso. Claro, no, parece algo contradictorio, pero lo que pasa es que los mayores de 65 años es lo que las personas más expuestas al riesgo. La vacuna tiene dos formas de actuar. Primero, te puede prevenir la enfermedad y segundo, puede ser que vos te enfermes y que tengas una enfermedad leve. Bueno, ¿qué pasa a los mayores de 65 años? La probabilidad de que la enfermedad sea grave es mucho más alta, por eso entrarían dentro de lo que es el primer grupo de vacunación. Okay. Pregunta, Rodrigo, obviamente si tuviste estos síntomas es que vos no recibiste el placebo, sino la vacuna. No lo sé, eso no científicamente no te lo puedo decir. Personalmente, como una persona alejada de la ciencia, te puedo decir, sí, yo recibí la vacuna, o pienso yo que recibí la vacuna por las reacciones adversas. Científicamente estoy dentro de un estudio y claro, como médico no te lo podría decir ni te lo podría asegurar. Pero vos haces una vida normal, o sea, te estás exponiendo al virus, digamos así. Sí, claro, yo hago la vida completamente normal como la venía haciendo antes, entrando a las terapias intensivas, trabajando con pacientes positivos. Yo trabajo mucho, yo soy cirujano vascular y hago muchos accesos vasculares para los pacientes que ingresan a las terapias intensivas. Y la mayoría de los pacientes que estaban ingresando en ese momento eran todos pacientes coronavirus con la enfermedad del COVID. Entonces, la verdad que creo que eso también fue lo que me impulsó a tomar la decisión de postularme como voluntario. Claro. Pero lo que vos decís implica también, y acá hay otra pregunta siguiendo lo que decían Daniel y Diego, es que hacer la vacunación masiva con esos controles implica un esfuerzo sanitario enorme, con lo cual esa vacunación teóricamente masiva de decir todos vamos a ser vacunados y estar regulares va a llevar tiempo, sin ninguna duda, ¿no? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que lo que hay que entender es que no va a ser una campaña de vacunación masiva para el total de la población. Primero hay que entender eso. O sea, los primeros que se van a vacunar va a ser la población esencial, obviamente que no va a ser obligatoria, ¿sí? No por lo menos en Argentina. Personal esencial y personas mayores de 65 años con comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no se llama campaña de vacunación masiva porque es mucho más grande el espectro de gente al cual vos intentás vacunar. Pero no es al total de la población, eso va a llevar mucho más tiempo. Hay un tema logístico, hay un tema de implementación, hay un tema de cuidado que hay que entender que va a llevar mucho más tiempo. Por eso hay que entender que esto, uno cuando se expresa, que dice, ya está la vacuna, no hay que relajarse porque las medidas de protección tienen que seguir estando de la misma manera como siguen hasta ahora, porque el riesgo de enfermarse, aunque es menor por ahora, estamos expuestos como siempre. En su trabajo habitual, bueno, ahí nos estaba contando de su profesión dentro del mundo de la medicina. A la hora de tratar con pacientes, usted tiene que tener unos resguardos diferentes a los que tiene el resto de los profesionales. Sí, totalmente. Nosotros tenemos un equipo de protección bastante complejo y creo que eso es algo de que también me llevó a cansarme, a estar agotado en este momento. Vos pensás que para ingresar a una terapia intensiva vos tenés que cambiarte con todo un equipo de protección especial que te lleva de 15, 20 minutos hasta inclusive media hora colocártelo. Claro. Estás en una terapia intensiva donde no hay aire acondicionado, donde las temperaturas empiezan a elevarse cada vez más. Hay fotos después en mi Instagram donde ustedes me pueden ver, donde salís completamente sudado y exhausto después de trabajar 2 horas en la terapia intensiva, que es lo que más o menos lleva en promedio la atención de cada paciente, ¿sí? En mi especialidad. Hay terapistas que están mucho más tiempo, hay enfermeros que están mucho más tiempo. Y esa realidad creo que es la que se ha minimizado en muchos lugares y no se ha mostrado muchas veces, que creo que a la gente le hace dudar. Inclusive hay muchos grupos que dicen que esto es algo que no existe, es algo que es inventado. La verdad es que nosotros lo estamos sufriendo de otra manera. Sin duda. Quiero sumar a esta charla, ya se han cruzado en televisión hace algunos días, pero quiero sumar a esta charla al doctor José González,
Él es médico infectólogo de la Universidad de Miami. Y el doctor González también lo quisimos sumar hoy para también mostrar un poco la preocupación que hay en la comunidad del condado Miami-Dade por el alto índice de la tasa de positividad. Ese número que con el doctor hemos venido hablando desde hace varios meses, que llegó a estar en el 20%, nos alegramos mucho cuando estuvo en el 3 o 4% hace apenas un mes, y ahora está de vuelta arañando los 10 puntos. Lo cual genera una preocupación grande. ¿Cómo le va, doctor González? Gusto de saludarlo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, y a usted por recibirnos en esta mañana. Cuéntenos, ¿usted esperaba que en algún momento esto viniera, este rebrote? ¿Estamos transitando un rebrote? ¿Es un repunte del brote anterior? ¿Cómo lo considera? Sí, bueno, en realidad nunca tuvimos una reducción significativa de los casos para decir que estuvo controlada la situación a nivel del estado de Florida. En este momento podríamos considerar un rebrote, pero más allá de estos tecnicismos, posiblemente podríamos decir de manera directa que los casos se vienen incrementando de forma sostenida. Lamentablemente hemos pasado los 5.000 casos diarios en esta última semana, con una tasa de positividad que, como bien se menciona, llega incluso a 10% en el condado de Miami-Dade y a nivel de todo el estado de Florida a 9%. Afortunadamente la tasa de mortalidad todavía se mantiene baja y esperemos que siga así, pero esto tiene que ser vigilado constantemente porque sabemos que luego de un pico de casos nuevos la mortalidad puede incrementarse, pero 2 semanas después. Así que hay que estar vigilando. ¿Esas 2 semanas se estarían cumpliendo en esta que estamos entrando? Sí, yo creo que las próximas 2 semanas son vitales para evaluar, prácticamente la curva epidemiológica en cuestión de mortalidad. Doctor Rodrigo Salemi, en Argentina en este momento también hay una preocupación grande con el tema del índice de casos, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un piso bastante alto, tenemos un piso de aproximadamente 10.000 pacientes por día en toda la República Argentina, más allá de que en el AMBA se redujo. El AMBA es la región metropolitana de Buenos Aires, lo que sería Capital Federal, y Gran Buenos Aires, que es la zona más poblada, más densamente poblada de la Argentina. Se han reducido los casos, pero también es preocupante la situación en el resto del país. El resto del país, lamentablemente, la estructura sanitaria, la capacidad sanitaria y de respuesta es completamente distinta a lo que fue el AMBA. Entonces, por eso es que tenemos una mortalidad tan alta. Yo estaba revisando los números recién y hemos superado a Brasil en los casos de fallecidos por millón de habitantes. Tremendo. Esto quiere decir que la respuesta del sistema sanitario, más allá de que fue buena, fundamentalmente valorando lo que fue el recurso humano en salud, todo lo que es personal sanitario que ha trabajado a destajo, médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, la verdad que han trabajado a destajo sin licencia, sin respiro y sin ningún tipo de remuneración, más allá de algún bono, sin entrar en cuestiones políticas, pero sigue siendo preocupante el piso alto que tenemos de casos diarios. Doctor González, se ha hablado muchísimo, hablamos con Rodrigo Salemi sobre el tema de la vacuna de Pfizer. También el gobierno ruso salió rápido a decir que si había una del 90%, la de ellos era del 92%. Moderna está trabajando actualmente todavía en una fase 2, están todavía, ¿verdad? Ustedes en la Universidad de Miami ya están en la 3. No, ya estamos cursando la fase 3 de investigación, que es la fase final. Perfecto. La fase final también. Entonces, en ese caso hay 3 de una gran cantidad de vacunas que ya están empezando a presentar algunos informes. ¿Eso usted ve alentador esto? ¿Ve como que hay una intención próxima de poder llegar a darla en el clavo? Sí, yo creo que sí. Al momento tenemos en total alrededor del mundo 12 vacunas que se encuentran en el estadio final, ensayo clínico fase 3. Posiblemente las más adelantadas son Pfizer, Moderna y también Oxford. Así que yo creo que Moderna tiene esta ventaja de haber enrolado casi 30.000 pacientes aquí en Estados Unidos y al momento no hemos tenido efectos adversos significativos si analizamos los datos de los ensayos clínicos previos. Me refiero al ensayo clínico fase 1 y fase 2. Y lo principal es que tenemos la misma tecnología que ha utilizado Pfizer. Es así que pensamos que la efectividad o la eficacia posiblemente se encuentre en ese mismo rango, pero claro, los resultados van a darse a conocer en las próximas semanas. Así que estamos muy expectantes al respecto. Doctor Salemi, cuando usted escucha...
Digo, doctor Salemi, cuando usted escucha que en alguna parte del mundo algún laboratorio para porque encuentra alguna contraindicación importante, ¿usted cómo vive eso? ¿Le preocupa? ¿Le genera ansiedad? Sí, claro, por supuesto. Vos pensás que, por ejemplo, Oxford tuvo que pausar por una reacción adversa grave, una mielitis transversa. Johnson Johnson tuvo que pausar sus estudios. Ahora Coronavac en Brasil tuvo que pausar sus estudios. Entonces, la verdad que eso no son buenas noticias. Más allá de que el desarrollo de las vacunas es así. Y en la ciencia encontrás a veces tenés que hacer un paso para atrás para poder volver a avanzar. Pero bueno, lo que pasa es que en este momento la urgencia de la realidad de la situación sanitaria del mundo, no solamente en Argentina, hace que uno quiera que todo avance a manera acelerada. Pero bueno, a veces hay que darle tiempo a la ciencia de que se acomode y siga adelante para que las cosas sean completamente seguras, porque lo que estamos buscando ahora fundamentalmente es seguridad. Norberto, adelante. Ahora, no, yo lo que le decía, y para los dos, ¿no? Parecería ser que estamos en una situación donde de alguna manera el aspecto político ha superado el aspecto científico y es obvio de que la vacuna no es un milagro que en enero estamos viviendo en plena normalidad. Ayer tuve la experiencia de ir a buscar una cosa a un shopping de acá, un teléfono, muy rápido, y me sorprendió, era como si fuera una cosa habitual, si bien la gente con barbijo, lleno, completamente lleno. O sea, creo que se ha perdido además en este momento el gran riesgo, es que se ha perdido el control de los elementos que pueden ser válidos para cuidarse. Todo eso que nos pasó en marzo, abril, mayo, que no salíamos, y no hay forma de retomarlo. La gente ya ha decidido enfrentarlo, o sea que esto es un tema, para mí parecería ser bastante grave. Y acá la pregunta, tanto en el área del sur de la Florida como en la Argentina, ¿estamos en una situación hospitalaria de crisis, doctor González? Sí, o Rodrigo, adelante. Yo te cuento, en Argentina estamos discutiendo si se abren los balnearios o no, ya en la época de verano. O sea, estamos discutiendo cosas mucho más superficiales que yendo al real problema. El real problema va a seguir siendo la capacidad sanitaria que tengamos. Porque por más que desde el gobierno se intente poner hospitales modulares o mejorar la capacidad de la zona de la costa argentina, la verdad que si uno relaja las medidas de protección, el otro día estaba hablando con uno de los ministros de la provincia de Buenos Aires que decía que van a intentar hacer que las fiestas no sean en boliches, sino sean en la playa. O sea, estamos hablando de cosas mucho más superficiales que lo que es la realidad sanitaria y creo que no están viendo el foco en lo que es el verdadero problema, que es el relajamiento de las medidas. Es fundamental el control de las medidas de seguridad. Son tres cosas fundamentales, que es uso del tapabocas, distancia y el lavado de manos. Con esas tres cosas nosotros podemos controlar la enfermedad. Pero bueno, creo que se está poniendo el foco más que nada en lo que es la vacuna y lo que nos va a traer la vacuna y la nueva realidad de la vacuna, que es la realidad actual. Porque obviamente que quieren dar una luz de esperanza porque rinde más políticamente dar una luz de esperanza que plantearse la realidad sanitaria que tenemos hoy en día en la Argentina. Doctor González, su cierre. Sí, en realidad la situación aquí en Estados Unidos es muy similar a la que comenta el doctor Salemi allá en Argentina. Aquí en Estados Unidos los casos se vienen incrementando a nivel del país de forma muy sostenida. Y si hablamos de capacidad hospitalaria, a nivel del estado de Florida, eso no constituye un problema. Pero claro, si hablamos de datos de otros estados, tanto Utah como El Paso están experimentando casos tan altos que ponen en riesgo inminente de un colapso del sistema de salud. Así que si lo vemos en forma global, existen más o menos 40 estados en el país que están yendo en una dirección incorrecta, que se experimenta un incremento muy marcado de los casos y eso pone las alarmas porque posiblemente hay el riesgo inminente de un colapso del sistema de salud en algunas partes de Estados Unidos. Esperemos que esto no se dé. Ciertamente no se está dando en el estado de Florida, pero hay que ser vigilantes y mantener estas medidas de mitigación en lo que se pueda, yo diría de forma absoluta. Quería a lo mejor, Diego, cerrar una pregunta por lo que dijo Rodrigo y se la pregunta a doctor González. También acá la vacuna va a requerir un seguimiento de los vacunados, como mencionaba que en Argentina debería hacerse a posterior de estas primeras inoculaciones que van a ser hechas en las personas de alto riesgo, porque nadie comenta ese tema. Es como
voy a ir a CBS, me doy la vacuna igual que la de la gripe y vuelvo. Las campañas de vacunación están formuladas y las investigaciones están formuladas de esa manera. De hecho, es una formulación que viene desde hace mucho tiempo. El efecto Carter, que fue con la vacuna Salk en Estados Unidos, justamente se dio a través de un laboratorio que no atenuó bien un virus y hubo un brote de poliomielitis en pacientes con vacunación. A partir de ese efecto, se modificó todo lo que es la aprobación de la vacunación y la campaña de vacunación lleva 4 fases, ¿sí? Fase 1, fase 2, con pequeños grupos de pacientes, fase 3 multicéntrica y la fase 4 con campañas de vacunación más grandes, pero continuando con los controles. No se puede librar a la gente sin control una vez que está inoculada con la vacuna. Doctor González, ¿quiere redondear sobre ese punto? Sí, en realidad hay contextos distintos. Los ensayos clínicos en realidad tienen una duración aproximada de 2 años y tienen otros objetivos exploratorios que van a estudiarse. Uno de ellos es cuánto va a durar la protección que otorgan las vacunas, lo cual es una respuesta que estamos buscando desde hace mucho tiempo y muy importante en nuestro contexto. Y también lo que no sabemos al momento, a pesar de los datos de eficacia, es que si las vacunas, la de Pfizer específicamente, protege contra la enfermedad severa. Esos datos todavía no los sabemos y necesitamos mayor seguimiento para saberlo en su momento adecuado. Y yo creo que todo medicamento, incluida la vacuna, también tiene una fase de vigilancia, incluso post-marketing, que es la fase 4 de los estudios, o bueno, la fase 4 de vigilancia, que cualquier efecto adverso, ya sea mínimo, tiene que ser reportado por la persona que recibe la vacuna a su médico de cabecera o a cualquier personal de salud. Bueno, les quiero agradecer a los dos doctores, a Rodrigo Salemi desde Buenos Aires, al doctor José González desde aquí, desde Miami, cada uno exponiendo su punto. Doctor Salemi, muchas gracias porque en usted agradecemos a todo ese grupo de héroes que son los que van abriendo el camino de la vacuna para todo el resto. En algún punto de la historia todos estaremos siguiendo los pasos de ustedes que han ido siendo los que han puesto primero el cuerpo en este caso. Así que muchas gracias. No, por favor, permitime cerrar con algo que siempre lo digo, es que hay que recordar a un gran argentino, que es el doctor René Favaloro, que él decía que los avances en medicina y en biotecnología van a ser avances reales cuando lleguen al total de la comunidad, no solamente a grupos acomodados o poderosos. Creo que en la piel de los voluntarios está intentar ayudar para que todo esto sea así, para que llegue al total de la comunidad del mundo, no solamente de la Argentina, y toda esta tremenda realidad que estamos viendo termine de la mejor manera posible y con la menor cantidad de muertos, obviamente. Amén, doctor, que así sea. Doctor González, muchas gracias, y la preocupación ahora me imagino está centrada en lo que viene la festividad de Thanksgiving, que van a ser 4 días con la gente, en muchos casos, viajando por los Estados Unidos. Es la fecha tradicional de viaje que tiene normalmente más de 40 millones de personas que viajan alrededor del país, buscando ese punto de encuentro con su familia tradicional y anual. Este año va a ser mucho menor, pero en cualquier caso habrá que ver cómo se trata de viajar y llevar siempre a mano las recomendaciones para que no sea una mala experiencia ese viaje, ¿no? Así que vamos a estar molestándolo frecuentemente. Doctor González, gracias como siempre. Muchas gracias. Un saludo a todos en tu estudio y al doctor Salemi. Hasta luego. Muchas gracias. Que bueno, nosotros vamos haciendo que los médicos se vayan conociendo entre ellos, vamos armando como una cumbre médica siempre en los programas, cosa que nos alegra mucho. Abrazo fuerte para todos. Bueno.